Le doy la palabra a la doctora Rosa Camacho, candidata al Senado por el Partido Conservador. Muchas gracias a todos los presentes, general Jaime Ruiz, mil gracias por la invitación. Aunque yo soy propias tropas, son como 10 generales que mi familia le ha dado al país, soy también política porque tengo la vena de Roberto Camacho, que estuvo siempre defendiendo las tesis militares allá en el Congreso, que en paz descanse. Estoy en el Partido Conservador, siempre he estado en el Partido Conservador, a pesar de sus desavenencias, a pesar de sus problemas actuales, del pasado. Es un partido que existe hace 160 años y tiene una doctrina propia. Nosotros los conservadores no seguimos personas, sino seguimos ideas. Por esa razón estoy yo en el Partido Conservador. Es el partido que trajo el Plan Colombia aquí a Colombia, el que lo implantó con Estados Unidos, y es el partido que fortaleció en su momento a las fuerzas militares, y teníamos una línea muy clara sobre el manejo del orden público. Personalmente yo manejé el orden público con el general Euclides Sánchez, aquí en Cundinamarca, en la etapa electoral del gobierno de Samper, que ha sido el peor gobierno de todos los tiempos en materia de orden público. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso. Y con el general Euclides Sánchez logramos hacer democracia en Cundinamarca. Luego yo soy autoridad también en esa materia. No estoy en el Centro Democrático, a pesar de que intenté con José Tulio Gaviria, Fernando Alameda, el presidente Uribe. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo personalmente, Carolina, no entiendo del Centro Democrático. ¿Cómo es posible que nos vengan a vender la idea de que están defendiendo las tesis de las fuerzas militares cuando su propio ministro Camilo Ospina fue el que hizo un convenio con la Fiscalía General de la Nación y le quitó la investigación a los militares por parte de la Justicia Penal Militar y se la pasó a un ente civil que no conoce las técnicas de la guerra, ¿sí? Que no conoce cómo es que se hace un operativo militar? Por esa razón estamos todos los militares enfrascados en estos problemas penales. ¿Cuántos hay en Fuente Aranda, donde yo ya tuve la oportunidad de ir a visitar a mi general Rito Alejo del Río? Qué lamentable esa situación. Los que están allá en la Escuela de Caballería, todo por ese famoso convenio que afortunadamente ya lo tumbó la Corte, ¿sí? Pero ¿cuánto daño no le causó eso a las fuerzas militares, Carolina? Otro problema que le veo yo al Centro Democrático: ¿qué hace Tania Vega compartiendo curul con Ever Bustamante, que era del M-19, cuando es el M-19 el que tiene a su esposo en la cárcel? ¿Ustedes pueden entender esa cosa del Centro Democrático? No, porque no tienen una doctrina, porque no tienen un pensamiento, es una colcha de retazos sin ideología. En cambio, el Partido Conservador siempre ha sido el defensor de la vida, ha sido el defensor de los principios, del orden público. Ustedes ya nos conocen debidamente. Yo por eso estoy en el Partido Conservador. El viceministro Rafael Guarín, en todas las reuniones que puede, dice: el ministro Juan Manuel Santos, ministro de Defensa, inició los diálogos con las FARC desde que era ministro de Defensa. ¿Y por qué no lo dijo antes? ¿O era que tenía el aval del presidente Uribe? Es que no se entiende. Entonces, por favor, claridad en la materia. Yo por eso les pido, voten por un partido que es conocido, que no es coyuntural por unas condiciones específicas de la actualidad, que es un partido serio, que a pesar de las desavenencias que pueda tener en su momento, va a seguir existiendo y va a seguir defendiendo las tesis del orden público y de todos los principios que orientan la democracia colombiana. Mil gracias. Les habla Rosa Camacho, C41 al Senado. Por último, le doy la palabra a la doctora Rosa Camacho. Bueno, mil gracias por su permanencia. Ya son las 12 y pico, hora de almorzar, no me voy a extender mucho. Voy a contestar el cuestionario que nos mandaron ayer o los temas propuestos, pero antes quería darle al general Jaime Ruiz una idea de lo que está pasando con relación a la ofensiva jurídica y mediática contra las fuerzas militares, justamente en etapa electoral, cosa que uno pues ya le da como una suspicacia a las cosas, ¿no? Pero yo sí quiero decirle al presidente Juan Manuel Santos que él tiene un ministro que está condenado por el Consejo de Estado a devolverle a la nación 10.000 millones de pesos, y a él sí le dio posesión. Entonces yo no entiendo por qué
en el caso de las fuerzas militares, que no hay condena, que no ha habido sentencia que haya hecho tránsito a cosa juzgada, sí destituye a 6 generales. Entonces, señor presidente, por favor explíquenos cómo es esa dualidad, ¿no es cierto? Entonces, esa condena, claro, la condena contra el ministro no generó inhabilidad para ejercicio de la función pública y por eso está de ministro. Pero igual en el caso de los generales, pues hombre, respetémosles el derecho al debido proceso y a la defensa, ¿no les parece? Entonces con eso quiero iniciar mi charla para responder los temas que nos propuso Acore anoche. En cuanto a la ofensiva judicial contra miembros de la fuerza pública, pues ya es claro, es evidente y tenemos que solidarizarnos todos en torno a la fuerza pública, de los generales para abajo hasta el primer soldado de todos. Ya he expuesto este ejemplo con el que podemos responderle a la opinión pública y frente a las decisiones que el presidente Santos adoptó. Sobre el informe reciente del Centro de Memoria Histórica, es obvio que el Partido Conservador está en contra de ese informe, es el de fecha del 2012, si no estoy mal, es el único que conozco, pero ahí digamos que condenan a la fuerza pública y al Partido Conservador de que somos los responsables de la violencia en Colombia. Obviamente no comparto eso. La violencia no es unilateral, la violencia viene de varias partes. Sí hubo violencia, pero si hay un ataque, hay un contraataque, entonces aquí la violencia es de todos. Nuestra sociedad es violenta desde los años de los indígenas. Toda la vida hemos sufrido violencia en Colombia, nuestras constituciones fueron hechas, escritas por sangre. No, por ejemplo, en Costa Rica la constitución y la independencia fue mediante una carta que le mandaron a los españoles diciéndoles a partir de mañana nos independizamos. No, en Colombia sí hemos puesto muchos muertos, siempre ha habido violencia y no es por parte ni de la fuerza pública, ni más faltaba, que es la encargada de protegernos, y los conservadores pues tampoco. Eso viene de ambos lados, conservadores y liberales. En cuanto al hundimiento del acto legislativo del fuero penal militar, siempre he estado de acuerdo con que tengamos nuestro fuero penal militar, porque nosotros somos los que conocemos cuáles son las condiciones de una guerra, no los civiles, no la justicia ordinaria. Sobre eso ya hemos hablado bastante. Yo hace 4 años que me lancé a la Cámara por Bogotá, le dije al general Juan Salcedo Lora, mire, respáldenme porque les van a acabar el fuero penal militar, ustedes van a estar sufriendo mucho por eso, yo les voy a defender eso, pero hicieron un partido diferente, lanzaron una lista distinta y no salió ni uno elegido. Entonces por favor votemos por la gente que sí es nuestra, que sí va a votar por el fuero penal militar, ¿sí? Lástima que ya haya tan poquitos en la reunión, pero bueno, esa es la posición. En cuanto a la pérdida del mar jurisdiccional en el archipiélago, bueno, pues ya se ha hablado bastante. Carolina hizo una exposición bastante interesante y simplemente me resta es coadyuvar lo que Carolina dijo y también decir que el manejo que el gobierno le dio pues no fue serio, porque la ministra de Relaciones Exteriores salió a los medios diciendo aquí hay que perder cositas, ¿no? Cositas, por Dios, ministra, ¿no? Entonces, sin embargo, yo quiero llamar la atención sobre un hecho en San Andrés. Nosotros nunca explotamos el mar territorial de San Andrés porque ahí hay una entidad que defiende el medio ambiente que se llama Coralina y no deja ni construir edificaciones, ni deja pescar en determinados sitios, ni explotar petróleo, ni nada. Era un adorno el mar territorial para Colombia. La reserva de Esplavo. Bueno, exacto. Entonces yo sí quisiera dar la lucha jurídica porque es un territorio nuestro, pero cuando la ganemos, por favor, explotemos ese mar territorial guardando el medio ambiente. Yo soy defensora del medio ambiente. Uno puede explotar el medio ambiente sin necesidad de destruirlo. En cuanto a los beneficios jurídicos y procesales, yo le cambiaría la palabra beneficios por garantías. Nosotros aquí no estamos pidiendo que nos beneficien en nada, estamos pidiendo que nos garanticen obviamente el derecho de defensa, el derecho al debido proceso y todos los derechos humanos y fundamentales que nuestra Carta Política estipuló. Entonces, en ese sentido, pues lógicamente estamos de acuerdo nuevamente con el fuero militar y todas estas cosas. Yo quiero aclarar en este punto también que estamos negociando no con unos terroristas, es que el gobierno de Pastrana, del presidente Andrés Pastrana, los elevó a categoría de terroristas y esta gente no es terrorista, esta gente es genocida pura y simple y violan todos los días el DIH, el Derecho Internacional Humanitario. En ese orden de ideas,
pueden estar sujetos bajo la jurisdicción de la Corte Internacional de la Haya y de la Corte Penal Internacional. Lo que pasa es que no hemos logrado ganar el primer proceso contra ellos. Yo tengo a las FARC demandadas penalmente aquí en Colombia, pero no ha sido posible que la Fiscalía los condene. Es imposible. A mi marido lo secuestró la guerrilla y lo mataron. Y tengo el informe del GABLA de la policía, el del ejército, el de todo el mundo, y testigos y todo, y no ha sido posible que la Fiscalía condene al Frente 42 de las FARC, la Fiscalía. Entonces, esa lucha jurídica no, la estamos perdiendo porque yo considero que aquí la rama judicial está infiltrada por esa gente, sinceramente lo digo, porque tengo la prueba, llevo 14 años dando esa lucha, ¿sí? Entonces, yo pienso que debemos empezar por el cambio de terminología. Debemos empezar por hablar de genocidas. Son homicidas en masas, ¿sí? Genocidas. Proyecto de creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana, eso es como más del orden de la policía. Yo he hablado con bastantes retirados de la Policía Nacional y no quieren el ministerio, no sé por qué. Yo personalmente estaría de acuerdo en crear el ministerio, aunque eso le acarree costos al Estado, pero también los libera de unas cargas. Libera a la fuerza pública de la Policía Nacional, a la policía, los libera de la carga de la contratación y los libera de todos esos escándalos contra la policía y se dedican únicamente al tema de la seguridad nacional, ¿sí? De la seguridad ciudadana. Entonces, en ese sentido, yo pienso que el ministerio serviría como un ente administrativo, ¿sí? En cuanto a la recuperación del derecho al voto para la fuerza pública, estoy totalmente de acuerdo, siempre y cuando el voto sea para nivel nacional, para presidencia y para senado, porque como los militares estamos siempre en orden público en distintas guarniciones y en distintas partes y nos trasladan cada rato, pues es difícil ejercer el voto. Si yo estoy aquí, mañana me trasladan al otro lado, pues no lo puedo ejercer. Entonces sería garantizar el voto para presidencia y para senado, que lo pueden ejercer en cualquier parte del territorio nacional, en ese sentido. La defensa técnica para miembros de la fuerza pública, obviamente estamos de acuerdo en eso, ese era otro de los puntos que yo había propuesto hace 4 años. Los soldados no tienen con qué financiar abogados, ni el ministerio actualmente tiene los recursos para proveerles esa defensa. Salió una ley, no sé si ya la conocen, salió hace como 15 días en ese sentido, está proveyendo unos recursos para la defensa jurídica y técnica de la fuerza pública, de los miembros de la fuerza pública. En cuanto a la acreditación de las víctimas de la fuerza pública, también yo cambiaría la terminología, porque si vamos a hablar de que los soldados son víctimas, y vamos a decir acreditación de las víctimas de la fuerza pública, es acreditación como víctimas. ¿Por qué? Porque los terroristas, los genocidas de los que estamos hablando, no hacen una guerra regular, ellos violan el VIH. Si ellos no violaran el VIH, no podríamos hablar, digamos, de víctimas por parte de la fuerza pública, porque estarían en igualdad de condiciones, armados y en el campo. Pero aquí, como violan los derechos, el derecho internacional humanitario, sí tenemos víctimas. Entonces, todas esas minas quiebrapata y todas las mutilaciones que tenemos, los soldados allá en el hospital militar y todo, son víctimas. Y por último, la reestructuración del sistema de salud de las fuerzas militares. Pues yo me gradué en el hospital militar, tengo un doctorado en manejo del hospital militar. Allá murió mi papá, mi mamá, tengo un hijo, un hermano retardado mental allá. Bueno, el desastre absoluto, yo se los digo aquí con toda claridad. El hospital militar quedó grande, yo no sé si a los militares o a los civiles, o yo no sé cómo es el tema allá, pero la guerra que hay entre los sindicatos y las enfermeras, hay como 7 sindicatos de enfermeras, eso es inmanejable, ¿sí? Ya sé que se desconcentró, hay unos dispensarios, bueno, hay toda la discusión del caso sobre el tema de la salud de las fuerzas militares, pero lo único que no se ha dicho es que definitivamente necesitamos que el gobierno nacional subsidie, porque no alcanzan los recursos para todas las necesidades que tiene la fuerza pública, se requiere un subsidio adicional del gobierno nacional. Bueno, y con esto ya doy por terminada mi charla. Mi propuesta es, yo estudié en Seguridad Nacional en Israel con generales y coroneles de África y de Asia en el año 2005, justamente cuando mi hermano murió en el accidente, y allá pude apreciar la Ley de Justicia y Paz, la importancia de la Ley de Justicia y Paz, que en su momento estaba vigente
el ponente fue mi hermano y fue expedida dentro de un programa de seguridad democrática del gobierno del presidente Uribe. Luego sí ha habido políticos que hablen del tema de defensa y de seguridad y todo esto. La seguridad democrática era del presidente Uribe, fracasó la ley porque los personajes más interesados en que eso se cumpliera, que eran estos narcotraficantes, no entregaron los bienes para la reparación de víctimas. Pero sobre ese tema tenemos mucho para hablar y de ahí se derivó mi interés por el orden. La palabra orden en Colombia desapareció con la Constitución del 91, únicamente está en el lacito que cuelga del cóndor, libertad y orden. Es la única parte donde en Colombia aparece la palabra orden. De ese orden que tenemos, que hay que prevalecer el orden natural de las cosas sobre el derecho positivo. Eso quiere decir que estamos en defensa de la vida, estamos en defensa de la dignidad del ser humano, no estamos con la eutanasia, bueno, todas esas cosas del orden natural de las cosas. No creemos en la unión de parejas del mismo sexo, ni creemos en el Partido Conservador en la adopción de hijos por parte de parejas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque defendemos el orden natural de las cosas. También está el orden público, entonces ahí es donde viene el tema del fuero penal militar y de la garantía de los derechos de los militares cuando están en la guerra y cuando obviamente están por fuera de la guerra también. Siempre a todos los ciudadanos y a los militares hay que garantizar el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa y los derechos fundamentales. Y el orden jurídico, que en Colombia también se perdió con la tutela, porque resulta que es que la tutela nunca va a dar tránsito a cosa juzgada a ninguna sentencia. Entonces por eso tenemos el caso del alcalde Petro, que anda interponiendo todos los recursos y abusando del derecho y ganó ya en la instancia del tribunal la demanda. Entonces aquí hay que poner orden jurídico en el país, hay que darle un estatus de erga omnes probablemente a las sentencias de tutela. Bueno, para todo eso vamos a conformar un comité de juristas, ojalá la fuerza pública nos acompañe, general y general Bonet, porque vamos a hacer el comité dentro del Partido Conservador en ese sentido. Y bueno, nuevamente los invito para que voten por el C41 al Senado. Mil gracias.